Y bien, queridos amigos, muy contentos de tener nuevamente a Rodrigo Coutinho en esta charla México Económico, un análisis financiero y económico en los últimos años, episodio 140 de nuestra temporada número 11. Y la verdad es que, bien lo decía Rodrigo, una bomba de datos. Empezamos hablando un poco sobre la importancia de tener información acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. Y Rodrigo nos empezaba a dar pues algún contexto de qué ha pasado con estas economías o con estos países que han tomado ciertas decisiones, ¿no? Obviamente, en el Inter nos hemos encontrado en México que se ha encontrado un panorama económico complicado. Hemos oído hablar ya de fuga de capitales, hemos oído hablar también de calificaciones no tan positivas para los grados de inversión. Y bueno, al final Rodrigo nos decía, cuidado porque al final de cuentas México es un país que compite con otros 250 países por atraer el capital, ¿no? Por traer la inversión extranjera y que eventualmente pues pueda atraer a México beneficios por el hecho de poder tener esta capacidad de atraer inversión. Entonces, pues empezamos a ver datos macroeconómicos de deuda, de inflación, de presupuesto que están afectando o que van a afectar en el corto plazo a nuestro país. Y dice Rodrigo, mira, al final yo soy libertario. Los países más exitosos del mundo han alcanzado ese éxito gracias a la libertad económica. Y Rodrigo nos presentaba 12 puntos de libertad económica que ponen a los países a competir sobre, pues yo te diría, cuatro grandes componentes, ¿no? Toda la parte de legal, el tamaño del gobierno y cómo maneja su economía, temas de eficiencia regulatoria y apertura de mercados. Y cuando empezamos a ver de los países que más han sobresalido, el número uno en este momento es Singapur. Y ya Rodrigo nos iba llevando punto por punto en dónde le ha ido a Singapur muy bien. Pues nos mencionaba algunos componentes como libertad financiera, libertad para poder hacer negocio, libertad también a nivel laboral, donde se ha destacado fuertemente Singapur, y así empezamos a darle una revisión a componentes como derechos de propiedad, la efectividad judicial, la integridad del gobierno, impuestos saludables, los gastos gubernamentales, salud física, por ejemplo, libertad para hacer negocio, libertad laboral, entre otros componentes. Por ahí, pues aquí les menciono algunos para que regresen a ver el episodio si quieren profundizar un poquito más hacia allá, ¿no? Entonces, de los datos que nos decía Rodrigo, hay que prestarle mucha atención, es cómo los países están reduciendo la pobreza, que están haciendo una clase media más sólida y que eventualmente están ayudando a garantizar que haya movilidad social entre las familias, ¿no? Y cuando le damos un doble clic a los países, pues encontramos a países como Singapur y Suiza, en los primeros lugares, Nueva Zelanda, Estonia, Luxemburgo, Holanda, entre otros más, pero adivinen dónde está México. México está situado en el lugar número 61, ¿no? De 250 países. Y veíamos por ahí que cosas importantes que han hecho estos países para mantenerse en los mejores lugares es que han trabajado con impuestos bajos, han buscado que el gobierno tenga gasto saludable, que haya apertura de negocios, que sea más sencillo contratar trabajadores y además que expandan o abran de manera importante el hacer negocios dentro de estos países, ¿no? Cuando le damos pues un vistazo a ese listado, pues nos encontramos en los últimos lugares a Corea del Norte, Cuba, Venezuela, que pues obviamente y creo que para todos es normal escuchar estos países como aquellos que no tienen tanta libertad financiera y que eventualmente pues han generado catástrofes económicas en dichos países, ¿no? Entonces, lo que nos decía Rodrigo, y aquí hay un punto bien importante, que toda esta data no es una data inventada, no es una data manipulada. Decía Rodrigo, yo manejo mis decisiones por mayoría intelectual. Debemos hablar entonces con grupos que tienen este nivel de expertise y que además tienen yo podría decir, pues digamos, ese respaldo de que hay fundamento en la información y que está tomada de medios verídicos y creíbles para poder tomar decisiones. Cuando el día de hoy queremos solicitar un dato, hay que hacerlo con esta mayoría intelectual. Y cuando vemos, ya decíamos, México está en el número 61, detrás de él tiene a Indonesia y abajo de él trae a Colombia, pues nos encontramos en que México pues le va bien en términos de derechos de propiedad. Otro indicador importante es la libertad para poder hacer negocio y la libertad para poder
generar inversión, por ejemplo, inversión en bolsa, la capacidad de tener este trade freedom, ¿no? Pero algunos indicadores que no necesariamente están tan bien y que eventualmente generan el que México esté en este ranking número 61 es la efectividad judicial. Ustedes saben, pues, en los niveles de corrupción que tenemos, la integridad del gobierno, son dos de los componentes que están calificados por debajo de 40 puntos en una escala de 1 a 100. Entonces, cuando le damos ese vistazo y de pronto tenemos un inversionista y dice, oye, ¿dónde quieres llevar tu dinero? A Singapur, que te ofrece todo esto, a México, pues obviamente esos son componentes para toma de decisiones en la medida en la que los países van cuidando esa libertad, esta libertad financiera, ¿no? Entonces, esa libertad económica, perdón. Entonces, cuando le damos un doble clic a México, México ha hecho buen trabajo, ¿no? Eventualmente ha tenido la oportunidad de ser de los países que más cantidad de tratados de libertad económica tenemos. Y hay un par de personajes que impulsaron esto durante sus gobiernos. Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada han sido dos de los digamos, protagonistas gubernamentales o presidentes de la República que han impulsado más esta agenda. Han generado tratados de libertad económica el doble de lo que tiene China y hasta 4 veces más de lo que tiene Brasil. Pero ojo, o sea, ahí hemos tenido un proceso de crecimiento importante y empezamos a dar un doble clic al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores de México. Y veíamos, oye, pues de 1992 a la fecha, el IPC ha crecido 3.449%. Un crecimiento brutal. Sin embargo, en los últimos años, del 2018 a la fecha, ha tenido un crecimiento, yo te diría, súper pequeño, no se ha visto un buen desempeño. Inclusive Rodrigo dijo, hay un estancamiento desde el 2018, en el momento en el que se da el resultado de la elección en 2018, en ese momento el sector empresarial el resultado y dice, caray, ahí viene un tema. Y después, en 2020 llega la pandemia y no hemos logrado recuperarnos. Seguimos al mismo nivel que teníamos en 2018. Y obviamente algunos red flags que por ahí tuvimos, como la cancelación de la inversión de Constellation Brands, la cancelación del aeropuerto nacional de la Ciudad de México que iba para Texcoco, pues eventualmente fueron señales de alarma que empezaron a generar esas fugas de capital que hablábamos al principio. Entonces, en el momento en el que comparamos el performance de México contra Estados Unidos, hay una comparación de 74% en los últimos 5 años que ha tenido de crecimiento el Standard & Poor's 500 versus un 1% que presenta México. Y cuando le vamos dando un doble clic a algunas cosas adicionales a las que ya comentábamos de Constellation y del aeropuerto, también le damos un doble clic a empresas paraestatales como Pemex, que es la petrolera más endeudada del mundo. Y tiene pérdidas posteriores a 110 mil millones de dólares de deuda. Por ejemplo, una vez que ya le da la aportación al gobierno, la deuda es espectacular, es grandísima, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a los economistas? Nos decía Rodrigo, ya después de hablar de Pemex, decía es que adicional a esto seguimos viendo puntos ahí preocupantes, ¿no? Y uno de ellos es el presupuesto del 2024. Se ha presupuestado para el año que entra 9 billones de pesos, pero de estos 9 billones solo se van a recaudar 7.3 billones. Eso quiere decir que habrá un endeudamiento por unos 0.7 billones para el próximo año. Pero a eso, sumado a los 12 billones de deuda que tenemos actualmente, pues estamos alcanzando niveles de deuda históricos. Y ya nos decía Rodrigo, bueno, ha habido gobiernos que han hecho un buen trabajo, como fue el gobierno de Fox, el gobierno de Calderón, pero durante el gobierno de Peña Nieto y de López Obrador, es donde se ha tenido una tendencia más marcada en el no cuidado de la deuda. Entonces, cuando se compara la deuda de México contra el Producto Interno Bruto, actualmente del 2020 a la fecha, hemos tenido un 51.3%, 49.6% en 2021 y en 2022 un 50%. Y cuando vemos el Producto Interno Bruto per cápita, pues también nos encontramos indicadores en 2022 de 9,755 pesos. El día de hoy, bueno, Corea del Sur viene, por ahí nos decía Rodrigo, Corea del Sur es un país que viene de ser un México
a ser un país que se ha destacado de manera profunda en el mundo. Y nos daba por ahí ejemplos de algunas empresas que han destacado como Hyundai, entre otras, Samsung, que han venido a generar pues, crecimiento para el país, pero le ha apostado Corea del Sur fuertemente a la educación, a la apertura a libertad financiera, entre otros componentes. Más adelante, Rodrigo nos decía, un punto importante a revisar son las tasas de interés. Durante la responsabilidad de Agustín Carstens y Alejandro Díaz de León, se ha tenido un muy buen nivel de manejo del Banco de México. Pero recientemente, ante la administración de Victoria Rodríguez, que es la persona que ha puesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues hemos encontrado crecimientos en la tasa de interés sumamente importantes. Mientras que durante Carstens y durante la administración de Alejandro Díaz de León, veíamos tasas entre 1 y 2% arriba de la tasa de Estados Unidos, Victoria ha incrementado la tasa de interés de México arriba del 7% versus Estados Unidos, ¿no? Y obviamente estas tasas de interés se ha buscado hacer para poder generar un control en la inflación que relativamente está controlada, actualmente está a un 4% de inflación. Sin duda, en ese sentido hay un buen resultado, pero pues termina siendo contraproducente porque al final de cuentas esa tasa de interés está haciendo que las deudas que tenemos tú y yo en las tarjetas de crédito, hipotecas y demás cosas sea una deuda muy cara. Obviamente las tasas de interés, cuando le damos el doble clic a las tasas de interés por país, pues México está dentro de las tasas que, pues yo te diría de tabla media hacia arriba, ¿no? Comparado con países como Brasil, que trae tasas de 12.75, Sudán de 12 puntos, México trae una tasa de 11.25. Entonces, aquí es cuando Rodrigo nos dice, a ver, vamos a comparar entonces, tasa de interés alta, más una calificación crediticia alta, pues obviamente atrae un montón de dinero, toneladas de dinero al país. ¿Eso qué significa? Que si eventualmente tú le prestas a México, pues dice, oye, me paga bien, 11.25, pero adicional a eso, además tiene buena reputación para pagar. México está calificado por Standard & Poor's como triple B, por ejemplo, en Moody's como Baa2, y otras calificadoras también tienen una buena referencia de calificación para México. Entonces, nos decía Rodrigo, México está haciendo un buen trabajo, pero en el resto de Latinoamérica también vemos muy buenos desempeños en relación a calificación y crecimiento, como lo son Chile y Uruguay. Si aquí hay que prestar atención, si baja el grado de inversión, vamos a tener fuga de capitales y eventualmente si eso sucede, podemos tener depreciación de la moneda, puede aumentar más la tasa de inversión y eventualmente pues puede generar impactos en la inversión extranjera directa. Que en México, lo que nos decía Rodrigo, no ha crecido en los últimos 20 años y nos daba varios ejemplos de, oye, ahí viene Tesla con quién sabe cuántos millones, pues todavía no llega, todavía Elon Musk no ha mandado la transferencia para que esto tenga impacto en México, ¿no? Y nos decía Rodrigo también algunos datos sobre remesas, ¿no? De 36,000 millones de dólares anuales, han crecido a 58,000 millones de dólares anuales, pero decía Rodrigo, ok, pareciera ser que eso es lo que está impulsando el superpeso, pero no necesariamente. Las remesas solamente representan un 3.5% del Producto Interno Bruto, este dato de 2022. Cuando le damos un vistazo a la balanza comercial, se pierde más por importaciones que por exportaciones. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobierno de Felipe Calderón, se tuvo un buen desempeño. Sin embargo, en el caso de Peña Nieto, solamente un 2.4% de crecimiento. En el 2019, nos decía Rodrigo, ha habido una caída de 0.2%. No tiene que ver con la pandemia, pero veíamos también el crecimiento del Producto Interno Bruto de México de menos 8.2 en el 2020. Y realmente no ha generado una tasa de recuperación tan importante como sí ha sucedido en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos viene creciendo mejor que México. De menos 2.2 que fue durante pandemia, se fue arriba del 5% para recuperarse. Y ya después veíamos una tabla donde Rodrigo nos fue explicando poco a poco cómo ha sido las diferentes administraciones, la de Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, en relación al Producto Interno Bruto, entre Producto Interno Bruto en dólares
y Producto Interno Bruto en pesos, ¿no? Y veíamos desempeños en el caso de Cedillo. Solo les doy 2 datos para acelerar el resumen, pero el Producto Interno Bruto al inicio de la administración de Cedillo, en dólares había tenido un crecimiento de 20.12% y en pesos mexicanos un 226%. Pero en el caso al inicio de la administración de López Obrador, solamente un crecimiento del 15.9% en dólares y solo un 1.7% en pesos, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta data, cuando la ponemos al análisis de quienes tienen dinero para venir a invertir en México, pues cada vez, si se fijan, vamos encontrando diferentes argumentos que te hacen pensar un poco si meterías tu dinero en este país o no por las decisiones que se han tomado, ¿no? Y también nos decía Rodrigo al final, oigan, y ojo, porque el nombre del juego de pronto es, ¿cómo se llama? El traer impuestos, ¿no? El poder cobrar impuestos. Y nos encontramos que hay gente que le encantó el reciclo, nos decía. Sin embargo, pues esa forma de recaudación solamente te da un 3% de impuestos, y nos daba ejemplos de médicos, de psicólogos y de otros profesionales que pues ellos están viendo ese beneficio, pero al final de cuentas, cuando lo ves a nivel de gobierno y de lo que significa el apoyo para todos, pues es inequitativo versus tasas de impuestos que pagamos los asalariados y las empresas entre el 30 y 35%. Y nos decía, digo, México es un país sumamente costoso para poder contratar personas, ¿no? Y ya nos decía, en general, el ISR hasta un 35%, el Afore y el Infonavit el 15%, el ISN hasta 4%, y nos decía, bueno, pues el hecho de contratar gente en México, esa carga social es altísima y es muy costoso, ¿no? Y ya hacia el final nos decía, y bueno, parte de la cosa que preocupa acá es que esta deuda trae una fuerte carga hacia que no va a ser invertida ni siquiera en infraestructura, algo que nos va a ayudar a crecer como país, sino que está destinada hacia programas sociales. En el caso, por ejemplo, de 2024, el gasto está arriba de los 740,000 millones de pesos para el 2024 en programas sociales. Eso quiere decir que son 61,700 millones de pesos mensuales, que esto equivale a 3,432 millones de dólares mensuales, ¿no? Cuando veíamos el dato, nos decía Rodrigo, es como si cada mes pudieras construir un aeropuerto con N cantidad de pistas y con un par de terminales. Es una cantidad brutal de dinero. Y obviamente el asistencialismo, pues está bien. El tema es que la gente se acostumbra a esto, es difícil eliminarlo y en el largo plazo es insostenible. Lo que decía Rodrigo es, de pronto, la asistencia es para apoyar a la gente mientras sale del bache, pero la pregunta es, ¿saldrán? Obviamente, pues mucha gente se queda acostumbrada a estos beneficios y no será tan sencillo, va a ser un reto para quien siga en el gobierno, eventualmente poner esto en control y poder retirar esos beneficios de quienes ya se han acostumbrado así. Y para cerrar, queridos amigos, nos decía, bueno, predicciones para el 2030, 5 prácticamente. Con los datos que vimos, se ve una muy alta posibilidad de que haya una baja de calificación crediticia, que eso significa pérdida de grado de inversión para el país, que el gobierno a partir de esto va a condenar a las calificadoras y por ahí ya en los comentarios decían, oye, pues desde ahorita ya las está descalificando. Obviamente esto va a provocar una alta inflación que va además a ser persistente. El cuarto punto es una eventual depreciación del tipo de cambio entre el dólar americano y los pesos. Y por último, una alta probabilidad de que ya en algunos países de Europa se empiece a solicitar visa para mexicanos que quieran visitar esos países, ¿no? Entonces, como ven, queridos amigos, una sesión sumamente interesante con muchísima data para poder reflexionar y para poder analizar. Tomen sus notas, vayan preparando sus decisiones. Y bueno, de nuestra parte, querido Rodrigo, nuevamente agradecerte por todas las aportaciones de esta noche. Mucha data, creo que ha sido uno de los episodios que nos ha tomado más tiempo, pero ha valido cada segundo por toda la información que nos dejas acá. Agradecerle a todas las personas que se han conectado y pues espectacular episodio 140.